Luciano Cohen, economista de Elipsis. A ver, esto que yo estoy planteando, digamos, todos saben que hay un problema grande con el déficit fiscal. Y el gobierno se come las críticas de los economistas ortodoxos que le dicen: no achicás el déficit fiscal, no haces el ajuste, estás endeudando el país. Y la crítica de Kicillof y los economistas que están a la izquierda del gobierno diciendo: no haces el ajuste, pero estás endeudando al país y eso va por mal camino. A ver, bueno, lo cierto es que en tu editorial dijiste un montón de cosas y me sacaste un montón de letra, pero digamos, a grandes rasgos creo que hay que entender que en el fondo la estrategia del gobierno en este frente parece ser postergar la solución del frente fiscal, que no hay duda que es un problema serio. Argentina tiene un déficit de 7 puntos que hereda del año pasado, sostiene este año y proyecta el año que viene. Con lo cual la estrategia parece ser postergar esa resolución a la espera de priorizar otros objetivos, algo que empieza a ser cada vez más problemático, que es que el crecimiento no aparece. Entonces el gobierno está poniendo el crecimiento al tope de la agenda y está poniendo a la vez al Banco Central en una posición bastante difícil, que es encargarse solo del problema inflacionario. Entonces está esta dualidad en el cual tenemos un Banco Central que está en una posición muy dura, con tasas muy altas, y un tesoro, digamos, al presupuesto que está muy agresivo el año que viene, pensando principalmente en recuperar el crecimiento. Respondeme algo importante, digamos, porque acá te están escuchando atentamente los encuestadores, porque todas las encuestas que están haciendo ahora cambian completamente, de manera completa, si el año que viene la economía está en recesión de nuevo o si la economía está creciendo 3, 4% y demás. Hay un cambio drástico. Hay dos escenarios, obviamente, totalmente distintos. Y lo mismo los políticos. Con lo que viene haciendo el gobierno, ¿le alcanza para que la economía crezca y cuánto el año que viene? Mira, yo creo que el año que viene la economía va a crecer. Algunas razones se mencionaron antes: la recuperación de los salarios va a ayudar, la obra pública, el agro va a hacer un aporte importante. Yo creo que el problema de crecimiento argentino no es tanto el del año próximo, sino el de 2018. Es decir, ¿cómo haces para lo que yo siempre muestro, digamos, que está bien, los años pares donde no tenés elecciones, en los últimos 5 años venís haciendo ajustes, caída de la economía, suba del dólar, que le gana a la inflación y todo eso le gana a los salarios, hay caída del consumo, y en el año de la elección, al revés, crece. Pero hasta ahora no podés sortear el ajuste del año siguiente. Claro, digamos, el gobierno tiene que encontrarle la vuelta y es algo que solamente va a empezar a pasar si la economía crezca. Para no hacer un ajuste después de la elección de octubre. No, el ajuste lo va a tener que hacer porque, digamos, los números fiscales implican que en algún momento va a ser un ajuste. Pero lo que tiene que lograr es que la economía esté creciendo de forma sustentable, de forma autónoma. Es decir, que el sector privado esté invirtiendo, que se estén moviendo las exportaciones. Que se estén creando puestos de trabajo que reemplacen. Exacto, que el sector privado genere el crecimiento que el sector público ya no va a poder generar. ¿Por qué? Porque va a tener que estar resolviendo los temas fiscales. Ese desafío, lo cierto que está, está latente, pero creo que no va a ser tan importante el año que viene, donde sí va a primar la reversión de los factores que este año te generaron la contracción, que fue la caída de la obra pública y de los salarios. Y te hago una última respecto a lo que siempre planteamos, ¿no? Sigue habiendo en la economía argentina los comportamientos de la época del kirchnerismo. Es decir, la clase media con el dólar a 15 pesos atesora $1.000 millones por mes. Aquello que tiene la posibilidad, una franja pequeña, 1 millón y medio de personas, viaja al exterior gastando muchos dólares. Bueno, de nuevo el dólar te queda atrasado, barato, y eso te genera problemas productivos en las economías regionales. ¿En algún momento se sale de esa trampa o termina como en los últimos años con una devaluación? A ver, mi impresión ahí, lo primero que tener en cuenta es que, a diferencia del pasado, hoy el tipo de cambio es un precio de mercado. Es decir, es el precio que el año pasado el gobierno ponía un techo y es un precio de mercado. Lo cierto es que yo creo que el Banco Central hacia adelante va a tener un desafío serio para lograr que el dólar suba. Es decir, hoy el riesgo de la Argentina... Hoy sobran los dólares porque entran muchos dólares. Hace un año estábamos contando las reservas a ver si llegamos a fin de año. Hoy sobran los dólares y, paradójicamente, eso puede ser un problema hacia adelante. Con lo cual, ahí la buena noticia es que... ¿Vos dejás el dólar a 15 pesos en agosto del año que viene, en septiembre del año que viene y demás, y antes de las elecciones vas a ver la demanda de dólares que vas a tener? Pues es probable, sí. A ver, porque efectivamente todos van a decir, bueno, en estas condiciones, después de las elecciones, algo va a pasar. Con el dólar pasa lo mismo que con la deuda pública. Dólar atrasado, como los niveles ahora, puedes tener un tiempito, te aguanta la economía un año. De hecho, un dólar atrasado es expansivo.
Y no por nada el kirchnerismo atrasaba el dólar. En los años de elección, claro. Exacto, porque te abarata las importaciones, te da capacidad de compra a los salarios. Ahora bien, un tipo de cambio atrasado durante mucho tiempo es pernicioso para la economía en su conjunto y sin dudas, de nuevo pensando hacia 2018, el gobierno tiene que encontrarle la salida a ese problema. Y la inflación, y la última que ustedes hacen una medición de la inflación. ¿Están logrando desacelerar la inflación? ¿A qué rango, a qué nivel? A ver, el número de octubre en especial va a ser malo porque se 2,5%. Sí, pero porque se cuenta casi un punto de la suba del gas. Sí. Limpio del movimiento de gas ya estamos en un rango de alrededor de 1,5 puntos. Es decir, ese es el frente donde hoy se ven mejores noticias del lado de la economía. Bueno, a ver, es cierto, 1,5% mensual es alrededor de 20% anual. Hagan la cuenta después. Bueno, digamos que son números 1,5, Sí. viniendo de un primer semestre donde hablábamos de 3 o 4% por mes. 20% anual. Supongamos que le creen al gobierno que va a ser 20% anual la inflación el año que viene. ¿En cuánto cierran los salarios en las primeras paritarias? Bueno, nosotros estamos suponiendo que el año que viene los salarios recuperan parte de lo que perdieron este año. Es decir, que cierran 3 o 4 puntos por arriba de la inflación, 23 o 24%. O si finalmente el Banco Central logra que toda la gente le crea y todos pensamos en una inflación a 17, serán salarios subiendo a 20-21% con inflación de 17%. Bueno, eso va a ser muy difícil. Sí, todavía no lo ha logrado. El mercado todavía no le cree al Banco Central, pero por poquito. Digamos, ya estamos hablando de una inflación en 20% Está bien, menos. pero la otra cuestión es, tenemos una economía que está en recesión con el mismo dólar que en marzo del año pasado. Bueno, ahí... Si en algún momento el gobierno tiene lo que había dicho en algún momento, que el dólar iba a acompañar desde atrás a la inflación y la economía empieza a crecer, ¿la inflación será esta o será un poco más alta? No, a ver, 1,5% con una inflación en el rango del 20% es una buena inflación y yo creo que es compatible con el dólar subiendo un poquito. La gran pregunta es si el sendero de la inflación va a seguir para abajo, que es la apuesta del gobierno, y ahí sí es un desafío mucho más difícil, básicamente porque venimos de más de 10 años con inflación arriba de 20%, con lo cual convencer a la gente que finalmente entramos en un proceso de inflación hacia abajo, bueno, es un desafío muy, muy complejo.